¿Hasta dónde puede el ser humano estar sin respirar? Bueno, o sea, es una pregunta muy complicada ahora mismo, ¿no? Porque al final lo que sabemos hasta ahora es los récords del mundo que hay, tanto Guinness, que son como súper locuras, como récords un poco más homologados. Mira, hace, no sé si 4 o 5 días, una semana o lo que sea, se ha batido un récord de profundidad que ha estado mucho tiempo estático, últimamente se ha ido batiendo y ahora otra vez alguien ha batido a Molchanov, que se pensaba todo el mundo que 136 iba a ser tal, pues 137 acaban de hacer en inmersión libre, por ejemplo, ¿no? Hola Lobitos, ¿qué tal? Hoy estamos con Juan Di Alcázar. ¿Qué tal, Juan Di? Muy bien. ¿Cómo muy bien. estás? Encantado de estar contigo. Un placer. Para los que no sepáis quién es Juan Di Alcázar, bueno, él es apneísta profesional, llevas más de 20 años tanto haciendo buceo como apnea. Sí. Y bueno, como detalle, para que te reconozcan un poco más, es el instructor de apnea del Desafío. ¿Vale? Pero hoy vamos a hablar enteramente de apnea, ¿vale? Nos va a dar una masterclass, una clase oficial y perfecta de apnea y vamos a conocerte un poquito más. Vale, genial. Como ya hemos dicho, ya es más de 20 años en el buceo. Lo primero de todo, ¿cómo te enganchó el buceo? ¿Cómo empezaste? Bueno, siempre, aunque soy de Madrid, pues lo típico nuestro de ir mucho a la costa con los padres y tal, siempre me he considerado bastante acuático. Y entré en el buceo un poco de casualidad porque decidí hacer el curso de Open Water con mi hermana, que vivía en aquel entonces ella en Inglaterra y tenía muchas ganas de sol y me dijo, hacemos algo de sol. Y acabamos haciendo juntos el curso de buceo en el 98, o sea, unos cuantos, más de 20 años. Sí. Y hicimos el curso de Open y yo me quedé enganchadísimo, me quedé muy viciado, pues yo tenía en aquel entonces, pues estaba estudiando, tenía varios trabajos así temporales. Y mi dinero lo medía en inversiones. Qué bueno. Decía, joder, es que si salgo a cenar, esto vale una inversión, y si hago no sé cuánto, entonces al final intentaba ahorrar, y me lié y acabé de instructor, porque de esta manera me salía más barato bucear, claro. Claro, es la siguiente pregunta, claro, ¿cómo empezaste? O sea, que fue directo. Sí, bueno, estuve un tiempo, pues lo típico, buceo recreativo, buceando todo lo que podía y haciendo cursos. Me enganchó bastante la piña que hice con la gente con la que buceaba y muy poquitos años después, 2 o 3 años después diría, ya estaba trabajando en la costa. Me ofrecieron trabajo en el centro de buceo donde siempre iba, en la Zoía, y me acabaron diciendo, y si en vez de estar yendo y viniendo te quedas, y me fui para 6 meses y no volví hasta 15 años después. Madre mía. O sea, sí. Fue amor a primera vista. Amor a primera vista, sí. Empecé como instructor de buceo y estuve muchos años pues dando cursos de buceo recreativo y formándome en buceo técnico, en cuevas, en buceo con discapacitados, un montón de cosas. Iba haciendo cada 2 o 3 años un curso de instructor de algo nuevo. ¿Y luego cambiaste a la apnea? Sí, la apnea ha formado un poco parte de mi vida también, porque al final, como estás siempre en el barco, pues cuando no me tocaba bucear, pues estaba ahí echándome al agua. Y entonces pensaba que se me daba bien, de hecho, porque bajaba más o menos sin problema y tal. Y entonces hice un curso de iniciación como el que he hecho yo. El que has hecho tú, que no sabía si era antes o después. Como el que has hecho tú. Y organicé ese curso con alumnos míos allí en aquel centro de buceo y entonces pues me volví a enganchar a otra cosa diferente, porque era algo diferente a mi día a día de trabajo, pero he de decirte que no se me dio súper bien al principio. Al principio dije, esto a lo mejor no es para mí. Yo pensaba lo mismo, ¿eh? Yo al principio pensaba lo mismo. Sí, bueno, al final es inevitable medirte con tus propias expectativas, ¿no? Entonces yo en aquel entonces pues ya tendría 3.000 o 4.000 inmersiones y era instructor de un montón de cosas y me imaginaba que sería Aquaman. Y cuando luego vi que, bueno, se me daba bien, hice los requisitos del curso más o menos sin problema, pero nada brillante, ni destacable, ni nada, que era lo que yo me esperaba. Que ya sé que no tiene mucho sentido, pero era en ese momento lo que yo esperaba, teniendo en cuenta que era el que más experiencia tenía en el agua. Me empezó a enganchar mucho después, cuando ya empecé a entrenar sin expectativas, simplemente por disfrutar de estar con mis amigos, de no estar trabajando. Y entonces una cosa lleva a la otra y también me lié a hacer instructor de apnea. Luego hablaremos más porque la apnea y el buceo se hacen en el mismo medio, pero son completamente diferentes. Sí, no tienen nada que ver.
Antes de nada, como vamos a enfocar esta entrevista a apnea, lo primero de todo, ¿qué le dirías a alguien que no ha hecho apnea nunca de cómo es el mundo de apnea? ¿Haya hecho buceo o no haya hecho buceo? Normalmente para tener esta conversación suelo preguntar un poco qué saben o qué conocen de la apnea, porque casi siempre cuando empiezo una conversación de este tipo me suelen preguntar pues lo típico, ¿no? Si no es peligroso o yo no podría aguantar nada o cosas así. Intento explicaría que esto no es algo extraño para el cuerpo, no es ningún deporte extremo, es algo que todos sabemos hacer, nuestro cuerpo está codificado para responder, aguantar la respiración dentro del agua, todo nuestro cuerpo nos favorece a esa inmersión en apnea. Lo que pasa es que pues, muchas veces tenemos muchos prejuicios o miedos que a veces son fundados porque hemos tenido un susto de pequeño, a lo mejor es simplemente pues, porque lo hemos heredado de nuestros padres o de nuestra propia cultura en la que nos dicen ten cuidado que te caes, ten cuidado que te ahogas, ten cuidado que te quemas, ¿no? Totalmente. Y nosotros no lo enfocamos como un deporte de competición, aunque lo es, sino que lo orientamos mucho al bienestar en el agua, a estar cómodo en el agua y a liberar un poco ahí pues, la cabeza. El estrés. Es la ansiedad, el estrés y todas las prisas que tenemos en nuestro día a día, pues que en el agua sea nuestra pequeña zona de confort, ¿no? En vez de justo lo contrario, que es lo que piensa la gente. Me hace gracia porque esta conversación, cuando hicimos el curso, yo la tuve contigo y yo lo primero que decía era no voy a aguantar. Yo solo bajo 6 metros y con aletas y bueno, en el curso conseguí bajar a los 20 metros. Veremos luego en el reto a ver qué hacemos, ¿no? Pero sí, es muy importante. Y a raíz de esto, ¿tú qué piensas que es más un reto personal? ¿La parte física o la parte mental? Sin duda la parte mental. Es un deporte, a diferencia del buceo, que es más un medio para un fin, ¿no? Respiramos debajo del agua para ver cosas. Aquí es un deporte que viene bien pues, estar en buena forma, cuidarte, descansar, una buena técnica, un montón de cosas desde la parte física, pero si la parte mental no está en su sitio, esto no funciona. Quiere decir que sea capaz de, primero de todo, entender qué es lo que pasa en mi cuerpo para que al entender esa fisiología, pues mi cabeza esté más tranquila y luego, fundamental, tener unas, por decirlo de alguna manera, unas conversaciones bonitas, educadas, al menos contigo mismo. Quiero decir, llevarte bien contigo mismo. Es muy complicado, por muy en forma que estés, hacer una apnea buena, aunque buena lo digo entre comillas, porque buena o mala es algo muy relativo, ¿no? Claro, depende de los estándares. Depende de tu expectativa, ¿no? En realidad yo siempre creo que cualquier apnea es buena, pero es verdad que si yo me estoy diciendo todo el tiempo cosas negativas o me planteo, pues como esa conversación que tuvimos tú y yo al principio, ¿no? Yo no voy a aguantar nada, yo no voy a bajar nada y además soy muy malo. Me acuerdo perfectamente que fue tu frase, ¿no? Soy muy malo. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ¿qué es malo y qué es bueno, claro, ¿no? Entonces, si la parte mental está en su sitio, todo es mucho más fácil. Y como todo, se entrena. Porque como has dicho antes, parece que no, parece raro, o sea, es raro mentalmente pensarlo, pero el cuerpo está preparado para la apnea. 100%, sí. Tenemos las mismas adaptaciones que tiene cualquier mamífero marino para llenar los pulmones y bajar y aguantar la respiración. Es verdad que evidentemente ellos mucho más y Están preparados y van la evolución, años evolucionando, claro. Pero nosotros tenemos esa misma adaptación que se llama el reflejo de inmersión de los mamíferos y hace que todo mi cuerpo se ponga a trabajar para consumir menos oxígeno cuando estamos dentro del agua. Me parece alucinante. O sea, a mí la primera vez que me lo dijiste me pareció... Lo es. Yo no entendía nada. Ya sabes que yo lo vendo como un poco, pues mira, este es tu superpoder que tienes ahí oculto, pero es que es verdad. Entonces, a mí me pasa mucho. En un curso de nivel 1, el freediver, por ejemplo, que hiciste tú, es un curso que es verdad que solo dura 2 días, pero lo hacemos súper concentrado, muchas horas y para cuando terminas parece que llevas un mes haciendo apnea, ¿no? Sí. Cuando yo, por ejemplo, entreno gente para el desafío, que los cojo un lunes y el viernes tienen que hacer su mejor marca posible, pues a veces cuesta mucho convencerte, ¿no? Convencer a esa persona de que tu cuerpo trabaja para ti.
¿no? De que todo el mundo ahí dentro de tu cuerpo, todos esos muñequitos que veíamos en los dibujos animados cuando éramos pequeños, todos se ponen a trabajar para que tú consumas mucho menos oxígeno. Y que si consigues dejarles trabajar, esto puede durar mucho tiempo tu apnea. En cambio, si no te lo crees o te defiendes o evidentemente te da miedo, pues cuesta mucho más, claro. Pero lo tenemos todos y lo único que tenemos que hacer es dejar que el cuerpo trabaje. A nivel técnico, ¿qué cambia realmente en el cuerpo cuando haces apnea? A nivel técnico tenemos 4 grandes adaptaciones que hace el cuerpo para, como te decía antes, para reducir el consumo de oxígeno, ¿vale? Que es la bajada de la frecuencia cardíaca, que puede bajar entre un 10 y un 50% la frecuencia cardíaca solo por meter la cara en el agua. Esto es una pasada. La vasoconstricción periférica, que sería la segunda, que es que pues restringe un poquito el paso de la sangre a extremidades para mantenerlo en donde están los órganos vitales. La tercera es el blood shift o la migración de la sangre, que esto es muy llamativo. Pues tú eres buceador, pues cuando tú buceas tus pulmones los compensa tu regulador, que te va dando el aire a presión, con lo cual tus pulmones no cambian su tamaño. Sin embargo, en apnea los pulmones se comprimen y se expanden, siempre manteniendo su tamaño normal cuando llegas a superficie. Y entonces este blood shift lo que hace es que irriga de sangre los pulmones para protegerlos de una compresión, que se terminaran colapsando. Esto es maravilloso. Metiendo la cara en el agua, los pulmones se preparan por si bajas a muchísima profundidad y a lo mejor tú lo que estás haciendo es nadando en la piscina. Y luego también el bazo mete más glóbulos rojos al torrente sanguíneo para tener más capacidad de transporte de oxígeno. Es decir, que yo andando un baño, tengo adaptación de mamífero marino. Quiero decir que cuando hablamos de esto dices, bueno, claro, haciendo apnea, pues bueno, se pondrá en marcha el cuerpo. No es solo haciendo apnea, solamente mojando la cara. Es una mojando la cara. Es verdad, estuvimos hace poco haciendo una charla, bueno, tú estuviste haciendo una charla y nos mostraste cómo metiendo la cara en el agua con un pulsómetro, sí, bajaba la frecuencia cardíaca. Era brutal. Sí, es muy llamativo para ese tipo de charlas, sobre todo. Antiguamente lo hacían los cursos, pero aquí tenemos tan fácil meternos en el agua que cuando doy los cursos aquí no hace falta, pero ves que te baja la frecuencia cardíaca muy rápidamente, pero la saturación de oxígeno se mantiene. Y luego quería hacer un pequeño apunte sobre el blood shift. Sí. El blood shift, ¿hace cuánto se descubrió? Porque esto se descubrió relativamente poco. Sí, o sea, se sospechaba, porque cuando se empezó a modernizar un poco esto y empezó a haber competiciones y sobre todo en la parte de esta época dorada de la apnea en la que Jacques Mayol y Enzo Mallorca estaban ahí batiendo récords continuamente, pues ahí se descubrió que entraba líquido en los pulmones y no tenían muy claro cómo, por qué y por qué no era lo típico de un encharcamiento de pulmones, claro, ¿no? Que suena algo grave en la UCI. Sí. Entonces ahí fue cuando se descubrió el blood shift. Porque los médicos creían que en algún momento se iban a colapsar los pulmones. Claro. Si aplicas la ley de Boyle que aplicamos para el buceo habitualmente y se piensa en el volumen residual de los pulmones, pues pensábamos, pues a partir de 50-60 metros es imposible que se pueda bajar. Sin embargo, se bajaba y sobrevivían y no había ningún problema. Hasta que se descubrió el blood shift. Se descubrió el blood shift, sí. Si nos centramos en el equipo de apnea, ¿vale? Hay mucho menos equipo que en buceo. Tenemos el neopreno, que luego lo enseñaremos. Tenemos unas aletas muy diferentes a las de buceo, la máscara y la tuba. Sí. ¿Nos los puedes enseñar? Claro. Cuéntanos. Están mojadas. Bueno, yo creo que lo más llamativo respecto a, sobre todo para los buceadores, es las aletas, porque son muy largas, hacen que el hacer apnea sea muy estético, ¿no? Porque sea un movimiento así muy ondulado, como con mucha flexibilidad y tal. Esas aletas tan largas lo que hacen es que multiplican el movimiento de mi pie y de mi pierna, digamos, ¿no? Lo que hacen es que estas son de carbono, que son mucho más reactivas, pero bueno, las hay de plástico, de fibra de vidrio, hay un montón de materiales, y entre la angulación que tienen entre el pie y la pala y la longitud que tienen, y por supuesto la flexibilidad, esto es carbono súper flexible, lo que hace es que el pequeño movimiento que haces tú con tu pie y tu pierna lo multiplica. Al final el cuerpo lo que hace es que hace que tú consumas menos oxígeno, entonces la clave está en no desperdiciarlo. Entonces no me puedo permitir, lo puedo hacer si estoy entrenando o lo que sea, pero si yo quiero hacer apneas cómodas, pues no me quiero permitir una pala muy corta, muy dura, como puede ser una aleta típica de buceo técnico, ¿no? Por ejemplo.
que ahora está muy de moda llevarlas para bucear, pues una pala muy corta, muy ancha y muy dura, pues al final me pide mucho movimiento por mi parte. Sin embargo, en este caso, pues me permite un movimiento más elástico y hace que sea la aleta la que trabaje en vez de mis músculos, digamos. Y más sencillo, ¿no? Cuesta menos dar la aletada. Cuesta menos físicamente. Y encima te da más potencia. Pero como decimos siempre, la clave está en el indio, ¿no? En la flecha, ¿no? Entonces yo puedo tener unas super aletas de carbono que si mi aleteo no es eficiente, pues entonces estaré desperdiciando el oxígeno. Entonces, pues bueno, otra de las claves de lo que hablaba antes de que la apnea es un deporte que hace que, pues si entrenas y cuidas los detallitos, pues mejoras muchísimo tu eficiencia en el agua, ¿no? Y cuéntanos sobre la tuba. El tubo pues es lo mismo que hemos utilizado desde pequeñajos para respirar dentro del agua. Es la clave de que yo despierte mi reflejo de inmersión. Como te he dicho antes, solamente por meter la cara en el agua ya se activa el reflejo de inmersión. Pues gracias a esto no tengo que estar aguantando la respiración, simplemente, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo la apnea enfocada a la pesca, pues puedo mirar hacia dónde voy a bajar. Y si simplemente estoy haciendo una estática o dinámica o profundidad o lo que sea, pues puedo permitirme respirar mientras estoy activando el reflejo de inmersión. Si te fijas, no llevamos nada para engancharlo a la máscara ni nada. En cuanto me llega, lo primero que hago es quitar eso para que así el tubo lo pueda poner en una forma correcta para que no se me quede en la boca, ¿vale? Algo que me gusta siempre hablar cuando hablamos del tubo, es que el tubo solo lo llevo en la boca para respirar. Eso es. ¿Vale? Cuando estoy en superficie. Siempre que voy a hacer apnea, siempre que me sumerjo, el tubo fuera de la boca. Tubo fuera de la boca, por favor. Porque te puedes ahogar. Si tengo el tubo en la boca... pagas el chuletón. Aparte de que aquí tenemos una regla súper estricta, el que se deja el tubo en la boca paga un chuletón. Luego no lo pagan nunca, si no tú ya habrías pagado alguno. Bueno, pero yo fui el otro día, pero la primera vez. Tarjeta amarilla tienes. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Si me dejo el tubo en la boca, dejo una ventana abierta de agua a mis pulmones, lo cual no tiene ningún sentido, y luego no me permite respirar correctamente cuando llego a superficie. Por eso el tubo va o encima de la boya, o en la mano, o enganchado a la máscara, pero que quede lejos de la boca. Cuando estoy dentro del agua, nunca llevo el tubo en la boca. Esto está guay que lo tengamos claro, que nos acordemos, y a cualquier cosa a cualquier persona que nos pregunte o que hablemos de esto, está bien que lo transmitamos un poco y totalmente. Podemos evitar accidentes que la mayoría son una tontería, pero que algún día podría ser algo grave. Y luego la máscara también es algo diferente a lo que estamos acostumbrados en buceo, porque son mucho más pequeñas. Pueden ser pequeñísimas, puede ser un tamaño mediano pequeño, que son estas, son algunas un pelín más grandes, pero todas son mucho más pequeñas, con un volumen interno mucho más pequeño que el que tiene una máscara de buceo. Básicamente porque esto nos permite compensarlas mucho más fácil. Como estamos en apnea, estamos bajando con el aire que tenemos, pues tenemos que gastar aire en la máscara para compensarla. Cuando estás buceando ni te das cuenta, aquí pues sí que te das cuenta. Entonces el aire que tú tienes lo tienes que ir repartiendo entre la máscara y los oídos. Con lo cual, que lleves una máscara súper grande, pues no es que sea ultra limitante para bajar a profundidad, si estamos hablando de profundidades pequeñas como 15-20 metros, pero si estamos hablando de profundidad es sin pensar una máscara muy grande. Y de hecho, pues si veis vídeos de profundistas o aquí algunas veces en los entrenamientos, cuando entrenamos para luego ir al mar, se van o máscaras muy chiquititas que les entra agua adentro, o vamos incluso sin máscara, solamente con una pinza. Total, para lo que hay que ver cuando hacemos apnea deportiva. Totalmente, es verdad, porque además la forma, o sea, la postura que tienes que llevar cuando haces apnea es recto. Claro. Para no mirar ni hacia abajo ni hacia arriba, para que todo el aire, ¿no? la tráquea no se oprima. Sí, así es más fácil compensar. Entonces al final, para estar mirando a un cabo, pues te da igual tener una máscara así grande que una máscara pequeñita. Queremos pues poder ver lo justo para ver un compañero, para solucionar cualquier problema. Y obviamente yo voy con una máscara de estas y me voy a hacer apnea con cetáceos, donde se puede, ¿sabes? Qué maravilla, qué maravilla. Tenemos que hablar de esto ahora en un futuro. ¿Qué te pasa a ti por la cabeza cuando haces apnea? Es muy buena pregunta, porque depende del momento, de qué tipo de apnea esté haciendo, incluso hasta de la época. Porque cuando me he estado planteando, pues a lo mejor entrenamientos de apnea estática, pues me he planteado casi te diría mapas mentales en los que dirigir mi pensamiento para no distraerme con pensamientos intrusivos o cosas negativas y tal. A mí no me funciona demasiado bien. Cuando he intentado meditar y
y cosas por el estilo no se me ha dado nunca demasiado bien. Sin embargo, en la apnea estática, dirigir mi cabeza hacia algo en la que no dejo entrar nada más me funciona muy bien. Sin embargo, cuando estoy haciendo profundidad, por ejemplo, diría que dejo la mente en blanco casi todo el rato porque estoy concentrado en la compensación. Y te decía que depende de lo que esté haciendo, porque, por ejemplo, cuando estoy pues, trabajando, estoy dando un curso o lo que sea, pues no me da para pensar en nada más que lo que estoy mirando, corrigiendo, y a veces me sorprendo pensando en algo que no tiene nada que ver con la apnea, ¿no? Como me he quedado sin pan de molde en casa o algo así. Estás tan relajado que dices, ahí va, esto. Sí, exacto. Eso pasa un montón, sobre todo cuando estamos dando cursos, que estamos bajando 1000 veces, bajamos a 20 metros 30, 40 veces en una sesión, pues estás ahí pues, pendiente del alumno, de la corrección, y muchas veces estoy pensando en lo que voy a decir cuando llegue a superficie, ¿no? Porque, bueno, ya has visto, a mí me gusta mucho reírme en los cursos, que el ambiente sea distendido, que sea todo lo contrario a un entrenamiento militar, por ejemplo, y entonces... Pues lamentablemente tengo cerebro de cholito y me pasa muchas veces que de repente estoy en el agua, pienso en una chorrada que voy a decir cuando llego a superficie. No, pero es verdad que nos lo pasamos muy bien contigo, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien contigo. Luego hablaremos de los cursos. ¿Cuáles son los beneficios reales de la apnea? Hemos hablado de que te ayuda a liberar el estrés, de que te ayuda a relajarte, aunque no sea meditación. Bueno, en realidad se parece mucho, ¿no? O sea, yo lo que te decía, se me da mal meditar en seco, porque enseguida mi cabeza va a 100 cosas que no deberían y además me enfado por ello, ¿no? En cambio, en el agua, como el propio agua te ayuda a relajarte, pues es mucho más fácil tener la cabeza más amueblada, digamos, ¿no? Yo creo que te ayuda cuando consigues relajarte voluntariamente, cuando consigues ser un maestro de tu respiración y, por tanto, utilizarla para relajar, creo que te da una llave muy importante para el resto de tu vida. Desde una herramienta súper buena para los buceadores para corregir un consumo excesivo, para entender qué es lo que hacen mal, para entender dónde están los fallos en tu respiración y en tu movimiento, para así poder corregirlo, hasta identificar en ti mismo esos picos de estrés o ansiedad e intentar corregirlo con tu respiración. Y aparte de todo eso, el ser capaz de hacer cosas que hasta hace poquito pensabas que era algo impensable para ti, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo soy incapaz de bajar a más de no sé cuántos metros, soy incapaz de aguantar más de 30 segundos, siempre pensamos que no podemos hacer algo y te das a ti mismo en los morros, ¿no? Con lo que haces. Entonces, esa superación que te vas haciendo a ti mismo todo el rato te da un refuerzo positivo muy bueno para el resto de tu vida, ¿no? A mí me gusta mucho haberme hecho el curso porque creo que es algo muy progresivo, que tú te vas superando poco a poco, pero que es progresivo, que no es... es que de aquí a los 20 tengo que llegar a la primera vez, ¿no? Vas bajando poquito, vas mejorando, sí, vas... Pero eso depende también un poco cómo te lo propongas tú, ¿no? Cómo te enfrentes tú a ello. Nosotros ayudamos, intentamos... pues eso, transmitir nuestra filosofía, esa calma, ese ir poco a poco y lo de menos es el número. Porque todos, antes o después, vamos a llegar abajo, en este caso 20 metros si hablamos de un curso de iniciación, o 30 en el siguiente, o lo que sea. Todo el mundo lo acaba consiguiendo, unos con más facilidad, otros con menos, y tiene una curva de aprendizaje muy bonita. Y entonces, cuando ya tienes una edad, aprender algo nuevo y aprender a permitirte fallar, equivocarte, no hacerlo bien a la primera, el pasar ese proceso de... Ya se nos olvida cuando aprendimos a montar en bici o cuando casi hasta... Yo no me acuerdo ni cuando aprendí a conducir un coche, ¿no? Porque hace mucho tiempo, pero es inevitable que muchas veces te compares con otras partes de tu vida, ¿no? Es decir, yo debería saber hacer esto porque, yo qué sé, esquío súper bien o porque soy instructor de buceo, como me pasó a mí. No, pues yo debería hacer esto perfecto. Bueno, perfecto, habrá que perfeccionarlo, ¿no? Claro, habrá que entrenar, pero rompes miedos, rompes barreras personales, que es muy importante. Claro. Hablemos un poco de los límites del cuerpo humano, ¿vale? Un poco de récords, así. ¿Hasta dónde puede el ser humano estar sin respirar? Bueno, o sea, es una pregunta muy complicada ahora mismo, ¿no? Porque al final lo que sabemos hasta ahora es los récords del mundo que hay, tanto Guinness, que son como súper locuras, como récords un poco más homologados. Mira, hace, no sé si
4 o 5 días, una semana o lo que sea. Se ha batido un récord de profundidad que ha estado mucho tiempo estático, últimamente se ha ido batiendo y ahora otra vez alguien ha batido a Molchanov, que se pensaba todo el mundo que 136 iba a ser tal, pues 137 acaban de hacer en inmersión libre, por ejemplo, ¿no? Y han cambiado los sistemas de entrenamiento, han cambiado las suplementaciones, las dietas, un montón de cosas están haciendo que récords impensables se están batiendo sin mucho problema incluso, ¿no? Y que tiene pinta incluso que se están guardando marcas para el futuro, yo diría. Que se puede, o sea, ya son extremos muy bestias, porque 136 metros son muchos, son muchísimos, o sea, se puede llegar a más. Eso por tus propios medios, utilizando, por ejemplo, inmersión libre, que es tirando de un cabo, pero en No Limits, por ejemplo, sí va a bajar a más de 200 metros de profundidad, 214. Entonces, pues bueno, hasta ahora es donde ha llegado el ser humano en apnea. No te sé decir hasta dónde se podrá llegar. Sí que sé que es algo bastante loco. Es muy loco. Sí. Muy agresivo para el cuerpo bajar tan rápido y subir tan rápido, pero bueno, no me extrañaría que alguien lo intentara y lo batiera, desde luego. Y luego en estática se han hecho, no sé si 11 y pico. 11,54 con aire normal, respirando normal, como respiramos nosotros aquí ahora mismo. Y 29 y pico que se ha batido hace no demasiado respirando oxígeno antes. Oxígeno. Que respirando oxígeno puedes llegar a triplicar tu tiempo de apnea. Entonces, pues bueno, por eso es lo que hablábamos de diferencia entre un récord Guinness y un récord homologado, pues por ejemplo por AIDA o CEMAS o cualquiera de las organizaciones. Me parece una locura. Una pasada. Me parece una locura. Una barbaridad. ¿Tú compites? No. Vale. No, yo estoy... Pero aparte si que estoy mayor para competir. No, eso lo digo yo, pero no. La verdad es que soy muy competitivo. Me ha gustado competir en otros deportes, he competido en un montón de cosas. Cuando hacía deporte, cuando era joven, hacía 1000 deportes menos el fútbol. Sí, yo sigue siendo joven, Juan Di, sigue siendo joven. Gracias. Lo he dicho para que lo dijeras solamente. Quería un refuerzo positivo así fácil. Muy bien. No, pero es verdad, cuando era más joven y sobre todo tenía más tiempo, practicaba muchísimos deportes y me gustaba en todos competir. En la apnea no me gusta. En mi cara competitiva no es muy compatible con la apnea, diría. Lo que saca de mí no es compatible con la apnea, entonces no me atrae nada, si te soy sincero. Pero sí entreno a mucha gente para competir. Varios de los instructores de mi equipo compiten, varios de los alumnos que se han formado conmigo están compitiendo a alto nivel y alguno ha ido a europeo y mundial, o sea... Muchas felicidades, sí, tanto a ti como a ellos. Bueno, a ellos, en realidad me pasa lo mismo en el desafío cuando entreno a la gente hace algo que no se creían capaces y la gente me felicita a mí, el que aguanta la respiración es el otro, yo le he dado al reloj, start, stop y le he dado unas pautas, ya está. Pero hay que tener un profesor. Yo creo, sí. O sea, obviamente no se les puede quitar el mérito a ellos porque son quienes lo hacen. Sin duda. Pero tener un profesor, saber las pautas, saber la técnica, yo creo que es muy importante. Sí. Y tú lo explicas muy bien. Bueno, que te den las pautas es muy importante y que te digan lo que necesitas oír en cada momento, sobre todo cuando estás ahí en una estática, por ejemplo, es un ejemplo perfecto porque como estás sufriendo en el momento de las contracciones y estás a 20 centímetros de tu compañero que él no está sufriendo en absoluto y él te está dando unas pautas para aguantar más, pues y que sepas emplear el lenguaje para llevarle a otro sitio o para hacerle ver que es capaz de cosas que en ese momento ve muy negro, sí, evidentemente ayuda muchísimo. Pero si yo no estuviera ahí, también haría una apnea buenísima. Seguro que sí. Entonces, o sea, sus cuerpos están preparados para hacerla. Están bien entrenados, están preparados y a veces hay una diferencia de un clic que tú le das en ese momento. A veces, y es una cosa que hablamos entre nosotros, a veces tú no has aportado demasiado, nada más que la tranquilidad de no estar solo, estoy contigo, que no es poco, ¿no? Justo, sí. Que eso es lo que es fundamental y esa es la moraleja de esta historia, sea en competición, sea en un entrenamiento, sea lo que sea, siempre con compañero. Siempre debajo del agua, siempre con compañeros. Exacto. Hagas lo que hagas. Evidentemente, si es un entrenador con experiencia y tal, pues mucho mejor, claro. Pero, por ejemplo, a muchos de mis alumnos están yendo a las competiciones sin mí. Yo los entreno, yo les ayudo, los acompaño, pero a la competición yo no voy porque no me da la vida, no me da el calendario y bueno, no se puede llegar a todo. Y no me echan de menos, yo te lo digo. ¿Has vivido alguna situación límite bajo el agua?
con apnea? En apnea no. En apnea, he tenido algún día un poco más apretado de decir, no sé si llego, pero no ha llegado a ser nada al límite, simplemente era más mental que otra cosa, sobre todo, y casi siempre en formaciones que he recibido yo, pues de trainer o en su momento en mis primeros cursos de instructor o cosas así, en las que he dicho, ostras, pero era más probablemente por mi predisposición mental que otra cosa. Pero nunca he tenido una situación de estas de las películas, de meterte en un sitio en el que no consigo salir y cosas así. La verdad es que en ese sentido no te voy a decir que soy ultra conservador, pero sí que soy bastante consciente de cómo estoy en cada momento y no me he puesto en riesgo. He tenido en otros momentos de mi vida en los que me he estado involucrado en exploraciones de espeleobuceo, en cuevas, cosas así. He tenido un momento así un poco más peliagudo de ostras, o, decir, cuidadito que... o lo haces bien o de aquí no salimos. En apnea no. En apnea no es tan extremo como parece desde fuera. Si tuvieras que resumir la apnea en una idea que va más allá del deporte. Mindfulness. Mindfulness, muy bien, muy bien. Mindfulness, de hecho de ahí viene el nombre de la empresa, ¿no? De mezclar la meditación, el bienestar, el cuidar tu cabeza y estar a gusto en el agua, y al final pues salió un poco de esto, ¿no? Yo creo que la paz mental que conseguimos en el agua no la conseguimos en ningún sitio, y es lo que a mí me engancha y es lo que intento que enganche a la gente. Y si luego además consigues bajar más metros, hacer más distancia, hacer más tiempo en estática, o esto te lleva a simplemente una herramienta más en tu mochila para poder alargar un encuentro con unos delfines en no sé dónde, en Mauricio, por ejemplo, pues, joder, pues mejor, ¿no? Pero la verdad es que lo que a mí me aporta esto es paz mental. Vale, pues ya que has dicho Mindfulness, vamos a hablar de Mindfulness. ¿Cómo nace Mindfulness? Bueno, pues nace... yo desde que empecé a dar cursos de apnea, al principio, pues bueno, yo seguía trabajando de instructor de buceo, en aquella época daba muchísimos cursos de buceo técnico, muchísimos. Y los cursos de apnea eran para mí, aunque lo hacía también trabajando, pues eran como vacaciones, ¿no? Porque era cambiar el chip, no era otra vez sota caballo rey, no era traje seco, botella lateral y no sé qué, sino que era aletas, un traje chulo y al agua. Y luego algo físico, algo que hacía que pudiera trabajar mi cuerpo, ¿no? Que hacía que me mantuviera un poquito en forma. Y cuando dejé el centro de buceo y empecé a dar cursos por ahí por España, me movía mucho por la costa y tal, pues bueno, pues mi mentalidad seguía siendo esta que te estaba contando de intentar inculcar ese bienestar en el agua, ¿no? Y por el camino pues fueron uniéndose diferentes personas conmigo, que ahora pues forman parte de mi familia Mindfulness, varios alumnos que fuimos coincidiendo en diferentes sitios, acabaron haciendo el curso y nos dimos cuenta pues, de esto que nos unía, y muchas veces hacíamos pues fines de semana en la que con una gran amiga mía, con Paula, hacíamos cursos de yoga, bueno, cursos como introducción de yoga y apnea, todo junto, y de ahí surgió un poco esta idea, ¿no? de juntar el mindfulness con el agua y tal. Y entonces varios de los instructores que actualmente están trabajando conmigo en aquel entonces eran amigos que venían a todos los entrenamientos, a todos los cursos, a todas las salidas, a todo el tiempo estaban conmigo. Qué bueno. Y entonces yo no quería pues, la típica imagen que se ve en cualquier centro de buceo del típico machaca que está siempre yendo a todo sin cobrar un duro, 24 horas al día, casi trabajando y tal, sino que me apetecía que todos estuviéramos juntos en esto. Una comunidad, ¿no? Una familia. Creamos primero una familia de instructores, que todos pensamos igual, que todos somos amigos, que, bueno, evidentemente su filosofía respecto a la apnea es muy, muy parecida a la mía, porque digamos que han nacido de empezar conmigo, claro. Aunque cada uno tiene un poco sus motivaciones diferentes. Y poco a poco, pues lo mismo, pero con nuestros alumnos, ¿no? Que al final pues íbamos formando una familia. Vale, pues oye, la verdad es que tenéis una comunidad y un grupo fantástico. Yo he conocido a algunos de los instructores, como Josh y como Chris también. Sí. Que cada uno es verdad que llegó a la apnea por sus motivos, pero me gusta mucho la comunidad que habéis creado, y sobre todo como empresa. Gracias. Gracias, nuestro niño. Vale. Cuéntale a la gente qué experiencias ofrecéis en Mindfulness.
Aparte de los cursos. Aparte del curso todo, de iniciación, que es lo que hacemos, por ejemplo, aquí en Madrid, que damos cursos de iniciación o el antiguo nivel 1. Pues hacemos cursos de nivel 2 o nivel 3 en Costa y formación de instructores también. Aparte de eso, pues entrenamientos tanto de profundidad en el mar como entrenamientos regulares aquí en Yo Buceo, en la piscina de 20 metros. Y luego hacemos también viajes tanto de buceo como de apnea, pero casi los que más nos gustan, sobre todo para nuestra filosofía, son los que hacemos o bien mixtos o bien de apnea, en los que vamos a pues, diferentes lugares del mundo donde la apnea es una herramienta muy buena para tener encuentros increíbles en el agua, ¿no? Donde intentamos ir a sitios donde se está bien reglado esas interacciones y con operadores que lo hacen de una forma correcta. Y entonces, pues yo qué sé, pues organizamos desde ir a Tonga a nadar con ballenas o a Galápagos a hacer apnea con tiburón martillo, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla. Sí, la verdad es que son viajes en los que metemos un poco de apnea deportiva, pero muy poco. No vamos a no sé dónde a entrenar y ya está, sino que nos gusta pues que haya esa parte de divertida. Exacto. Sí. Incluso cuando vamos a hacer salidas a Tenerife, por ejemplo, a hacer apnea de profundidad, pues siempre dejamos sesiones de fan dive que llamamos, pues de pues ir a un pecio, hacer apnea o entrar a alguna cuevita o cosas así. Al final lo que nos gusta mucho es también hacer comunidad, perdón. El que la gente cuando entra aquí, vienes la primera vez y crees que todo el mundo va a ser un súper atleta de élite, entonces queremos que la gente lo que vea es que son gente normal, que le gusta lo mismo y que aquí no hay egos, no hay vanidad ni hay unos niveles de unos por encima de otros. Puedes estar tú después del curso y que esté al lado Fabián que baja a 70 metros, por ejemplo. Madre mía. Que es un grupo muy sano y al final habrá gente súper técnica que, como ya has dicho, compite y también se centra en esos entrenamientos, y habrá gente que quiere disfrutar de la fauna marina o de investigar o también pesca submarina, a lo mejor. Exacto, algún... sí. El chico, por ejemplo, que ha estado conmigo hace un rato, es pescador, y yo le estoy entrenando para una cosa determinada de pesca, por ejemplo. Al final la clave es que todos nos gusta lo mismo y a todos nos han pasado las mismas cosas, que es la clave, y es lo que me gusta mucho inculcar desde la iniciación. Los problemas que tú te encuentres cuando estás empezando se los ha encontrado alguien que ya está bajando 90 metros y no se le ha olvidado. No, hay otros deportes en los que ocurre lo mismo, pero a la gente le molesta a la gente que inicia. La gente que está empezando a veces molesta a los súper expertos. Pues si tú te has iniciado igual, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo intento recalcarlo muy a menudo para que así sea una comunidad muy sana. Que hay un poco de humildad, ¿no? Y de decir, oye, que todos hemos pasado por aquí. Todos hemos estado ahí. Si tú estás aprendiendo a patinar, te vas a caer, y si patinas muy bien, te has caído cuando empezaste. Justo. Por lo cual, como mucho puedes aportar y decir, yo lo que hacía era, y darle un consejo a ver si le puede ayudar, pero no quítate de en medio que tú no sabes, ¿no? Entonces, eso lamentablemente lo veo a menudo en otros muchos deportes que pruebo o que practico. Sin embargo, en nuestra comunidad, ya te digo yo, que no existe. Porque nos conocemos todos y somos 350 personas y yo me sé el nombre y apellidos de todos y sé que no hay ese tipo de egos aquí. Pues felicidades por crear una comunidad tan sana. Bueno, yo creo que al final es una cosa de todos, ¿no? Porque al final, si estás a gusto te quedas, y entiendo que el que no esté a gusto pues se irá, ¿no? Pero... Por supuesto. Muchas gracias. Para terminar, proyectos. ¿Tienes algún proyecto, algún viaje que quieras hacer que no hayas hecho? ¿Algo de la comunidad? Bueno, siempre quedan viajes por hacer que no he hecho todavía. Espero dentro de poquito poder organizar el de Antártida. ¿Apnea en la Antártida? Sí. Uf. Siempre me coincide con fechas de grabación del desafío y tal, y lo tenemos ahí un poco... Y luego tengo un par de destinos súper buenos para hacer apnea con cachalotes y ballenas, pero no te puedo decir. Porque no quiero que nos lo copien. Venga, perfecto. Yo no digo nada. Te iba a decir un sitio, pero no te lo voy a decir por si acaso es. Luego detrás de cámaras. Pruébalo. No, detrás de cámaras, detrás de cámaras. Pero bueno, sí, sobre todo algunos destinos de viajes que me apetece mucho hacer y llevarme gente. Y luego estoy muy ilusionado formando nuevos instructores, la verdad. Me apetece mucho que haya más gente enseñando este deporte y que haya más gente desmitificando este deporte. Y entonces, pues oye, cuanta más gente veamos por ahí con aletas largas, mejor.
Bueno, yo tengo solo el primer curso, me lo saqué hace poco, pero Bueno, entonces estoy ponerse a ahí trabajar. estoy enfocado. Perfecto, pues aquí estaremos. Así que nada, pues Juan Di, ha sido un placer. Igualmente. Vamos a pasar ahora al reto, ¿vale? Y nada, nos veréis ahora y luego volvemos. Vamos a ello. Vamos al reto. Vale, pues ahora nos vamos a preparar para el reto. Y aquí tenemos el neopreno, que son 2 piezas. Que no sé si se escuchará muy bien. Estamos aquí en la piscina, en Marépolis, en el foso. ¿Y de qué va a constar el reto? El reto va a constar de hacer un entrenamiento en el foso, bueno, y en la piscina. Y ahora veremos con Juan Di qué actividades haremos, ¿vale? Porque hay 3 tipos de especialidades, que son profunda, estática y dinámica. Vale, ahora vamos con la segunda parte, que esta es la divertida, que es la parte de arriba. Lo bueno de los trajes de apnea con respecto a los trajes de buceo es que quedan mucho más pegados al cuerpo y al tener las 2 piezas no te entra tanto agua. Por lo tanto, mantienes mucho más el calor. También tienen, como podéis ver aquí, la capuchita, que va incluida. Verdugo. El verdugo. Y esto, que es un forro interno, que también da mucho calorcito. Hay algunos que son, internamente son con esto, que es como piel de foca, que se te pega directamente a la piel, y esto ayuda a que no te entre absolutamente nada de agua y a mantenerte calentito. Aquí hoy no vamos a pasar mucho calor porque el agua está a 25 grados, pero siempre es bueno ponérselo para no quedarse pajarito. Eso sí, es más difícil que ponerse que uno de buceo, pero bueno, luego te queda como un guante, eso seguro. Y hay mucha gente que utiliza ya trajes de apnea o incluso trajes de pesca submarina que son los mismos, pero con alta tecnología y demás. Nos echamos ahí. Y ya sabíamos. Una vez que ya nos hemos metido en la piscina, vamos a dar el OK y nos vamos a poner en posición horizontal para empezar con las respiraciones de relajación. Con estas respiraciones nos vamos a ir relajando y vamos a ir activando el reflejo de inmersión y la bradicardia. Vamos a hacer la primera inmersión de entrenamiento. Primero hacemos las respiraciones y bajamos tirando del cabo. La primera inmersión la hacemos hasta los 8,8 metros de profundidad para ir entrenando al cuerpo. Segunda inmersión. Esta vez vamos a bajar con el impulso de los brazos, haciendo un golpe de riñón
y aleteando. Nos cogemos al cabo para no perder la referencia. Y vamos a bajar hasta los 16,7 metros de profundidad. Vamos subiendo y los últimos 5 metros nos ayudamos de la flotabilidad positiva sin necesidad de aletear. Y terminamos con las respiraciones de recuperación, marcando el OK. Nos preparamos para la tercera inmersión, en la que vamos a intentar bajar a los 20 metros. Hacemos las respiraciones, golpe de riñón, impulsamos con los brazos y bajamos. Y conseguimos bajar hasta los 20 metros. Y terminamos con las respiraciones de recuperación. Vamos a hacer una cuarta inmersión en la que hemos añadido varios planos para que podáis bajar conmigo y sintáis la profundidad. Vamos a seguir los mismos pasos de antes, las respiraciones de preparación, el golpe de riñón y el impulso de brazos con el aleteo. Y bajamos. Esta vez vais a poder ver parte de la bajada en primera persona, también desde el fondo y el ascenso con Juante, realizando la función de analista de seguridad. Ahí llegamos a los 20 metros. Juan nos acompaña en todo momento, no solo para grabarnos, sino como soporte de seguridad. Y terminamos como siempre con las respiraciones de recuperación. Por último, vamos a realizar la práctica de apnea estática. Respira normal de momento. No hagas respiraciones completas. Vale, estas respiraciones completas grandes. Abdomen y pecho. Eso es. Mucho más largas. Vacía largo, 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 largo. Eso es. Relaja el cuello relajado.
mandíbula relajada. Relaja el cuello ahí, mandíbula relajada. Eso es. Abdomen relajado, mano relajada. Perfecto. Glúteo relajado. Bajando tensión por las piernas hasta los pies. Eso es. Vas a escuchar latidos de corazón. Van a acelerar un poco. Eso, deja estar aquí un momentito. Se me está segundo todavía. Eso es. Perfecto. Deja las dos manos arriba sin bajar los pies, ¿vale? Relájame aquí. Eso es. Repetes la garganta, repetes la misma. Debajo de los pies un poquito. No sales todavía. Flexiona la cadera. Flexiona, flexiona, flexiona. Eso es. Eso. Dame un dedo con este dedo. Un dedo con un dedo solo. Eso es. Perfecto. Mete aire, no te pongas de pie. Vale, pues ya hemos vuelto del reto. Juandi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, cuéntame tú. ¿Cómo lo has visto? Muy bien, yo, a ver, he conseguido bajar a 20 metros otra vez, que es, creo que mi segundo entrenamiento. Hay que decir que es verdad que esto solo pueden hacer apneístas certificados, ¿correcto? Sí. Entonces, si queréis venir aquí a la piscina de 20 metros, por favor sacaros el curso antes de bajar, sobre todo para que sepan cómo tienen que hacerlo, Sí, porque sí. hay un protocolo, y hay un protocolo importante. Esto no es buceo, es apnea. Sí, probablemente a la gente que no sabe, pues le cuesta bastante compensar, pues puede ser un poco peligroso por el tema de las respiraciones, etcétera, pero... Eso es. Y nada, y bueno, nos habéis visto, hemos hecho profundidad y hemos practicado también la apnea estática. No soy el mejor en estática, pero bueno. Bueno, Esto es ir evolucionando. es ir evolucionando y ir acostumbrándote y luego la estática es fundamental, el estar tranquilo. Entonces, pues, muchas veces cuando sabes que te están grabando, quieres que salga bien, por lo que sea, pues ese día es el día que no estás cómodo del todo. Si probablemente lo hubiéramos hecho cualquier otro día tú y yo solos, pues a lo mejor te encuentras mejor para alargar un poquito el tiempo, pero no está nada mal, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, como todos los invitados, nos gusta hacer un pequeño regalo para que os acordéis de nosotros. Ah, qué bien, genial. Así que nada, tú en su momento me diste mi camiseta de Ay, Fundes qué guay, muchas gracias. y nosotros tenemos la de White World Podcast Muy bien, qué guay. para que la tengas. Guay, ¿eh? Así que nada, ahora Muchas gracias, chicos. yo formo parte de tu comunidad y tú formas Yo parte de la formo parte de nuestra. la tuya, sí. Qué guay, me gusta mucho, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, Pues un Juanmi. placer. Igualmente, Nos vemos en el agua, nos ¿no? vemos en el agua, por supuesto. Sí. Así que nada, ya sabéis, si queréis ver más entrevistas como esta, seguirnos, darle a la campanita, suscribiros, darle a like, comentar, hacer preguntas. Sí, seguro que han surgido muchas preguntas aquí, así que... dale caña. Las responderemos todas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.